Mira, básicamente el caso Gloria Trevi es un caso ya de largo tiempo. El caso gira alrededor de una empresa que ella, junto con su esposo Armando Gómez, crea en 2013 llamado Fuego con Fuego Representaciones SADCB. De otras 6 empresas con las cuales Fuego con Fuego Representaciones intercambia facturas, y todas las empresas tienen el mismo teléfono y la misma dirección. Esto evidentemente se convierte en una especie de alerta roja para las autoridades bancarias, porque esto es algo que típicamente se observa en esquemas de lavado de dinero. Gloria Trevi y Armando Gómez estaban ya en la vida de las autoridades financieras en México, y conforme va pasando el tiempo van descubriendo cada vez cosas más preocupantes que les hacen apuntar a que la cantante estaría no solamente dentro de un esquema de lavado de dinero, sino que además sería una de las cabecillas de este esquema, en el que se presume que incluso podría participar la delincuencia organizada. Y cuando la unidad de inteligencia financiera comienza a recabar todos estos datos, evidentemente lo hacen porque el poder político no está divorciado de, vamos a llamarlo así, del poder artístico, que en abril de 2008 la familia de Gloria Trevi adquirió una mansión de 250 millones de pesos en Tamaulipas. Para ponerlo en contexto, esos 250 millones de pesos son 12 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de que estas son cantidades que ni las Kardashian tienen, ¿no? De que lo que huele a lavado de dinero, lo que luce como lavado de dinero, lo que se comporta como lavado de dinero, suele ser invariablemente lavado de dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Por supuesto, que estén con nosotros, que nos acompañen en este capítulo, en donde vamos a platicar con el periodista de investigación Óscar Valderas sobre un caso que le hemos comentado ya en otras ocasiones. Más allá de quién está involucrado, quiénes están involucrados, es lo que representa muchas veces. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jesús. Me da mucho gusto tu invitación. A la orden. Gracias. Mi querido Óscar, hablamos ahora de Gloria Trevi. Gloria Trevi involucrada también con este tema de desvío de recursos, con este tema de no pago de impuestos. ¿Con qué se involucra Gloria Trevi? Mira, básicamente el caso Gloria Trevi es un caso ya de largo tiempo. El caso gira alrededor de una empresa que ella, junto con su esposo Armando Gómez, crea en 2013 llamado Fuego con Fuego Representaciones SADCB. Y la empresa era supuestamente una compañía dedicada a la producción de eventos artísticos, conciertos, algunas presentaciones, ese tipo de cosas. Sin embargo, 2 años después, investigadores del sistema bancario en México descubren algo que les llama mucho la atención, y es que el representante legal de la empresa y uno de los socios, dos jóvenes llamados Christopher B. y Armando R., tenían apenas 21 años cuando fueron nombrados en este puesto importante de una empresa que facturaba millones de pesos. Esto llama la atención evidentemente por la juventud de estos dos jóvenes, pero algo más llama la atención en la gente de la Comisión Nacional Bancaria, y es que Christopher B. y Armando R., de 21 años, insisto, también son socios de otras 6 empresas con las cuales Fuego con Fuego Representaciones intercambia facturas, y todas las empresas tienen el mismo teléfono y la misma dirección. Esto evidentemente se convierte en una especie de alerta roja para las autoridades bancarias, porque esto es algo que típicamente se observa en esquemas de lavado de dinero. Esto es lo que se le llama romper el perfil transaccional. Esto es que, supongamos que a mi cuenta de banco siempre ingresa mi salario, digamos, 10,000 pesos, ¿no? Cada mes. Y en una ocasión, un día me caen de repente 5 millones de pesos. Eso rompe el perfil transaccional. Eso no es coherente a la vista de las autoridades bancarias, y entonces comienzan a hacerse muchas más investigaciones para encontrar por qué están estas peculiaridades en la empresa de Gloria Trevi. Y una de las cosas que también comienza a hacer como bastante ruido es que ese mismo año, cuando se descubre estos presuntos prestanombres de Gloria Trevi y de Armando Gómez, se descubre que la empresa recibió 32 millones de pesos en un solo depósito, y sacó los 32 millones casi completos. Esto también evidentemente rompe el perfil transaccional, porque cualquier empresa necesita un poco de liquidez, un poco de ahorro para poder seguir operando. Y así es como desde 2015, Jesús,
Gloria Trevi y Armando Gómez estaban ya en la vida de las autoridades financieras en México. Y conforme va pasando el tiempo, van descubriendo cada vez cosas más preocupantes que les hacen apuntar a que la cantante estaría no solamente dentro de un esquema de lavado de dinero, sino que además sería una de las cabecillas de este esquema en el que se presume que incluso podría participar la delincuencia organizada. Este punto, mi querido Oscar, tan importante, porque muchas veces la gente dice, bueno, Gloria Trevi, te quedas en el mundo artístico, pero lo que refleja detrás, precisamente, delincuencia organizada, economía criminal. Claro, no hay que olvidar que de repente cuando nosotros pensamos en crimen organizado solemos ir hacia el estereotipo del narco que tiene el sombrero y el gran cinturón con la hebilla grandota y trae un cuerno de chivo. En realidad la economía criminal se mueve más bien en los ámbitos de los bancos, de las inmobiliarios, de los restauranteros. En realidad los criminales más poderosos que en este país son criminales de cuello blanco. No hay que olvidar eso. Y cuando la unidad de inteligencia financiera comienza a recabar todos estos datos, evidentemente lo hacen porque el poder político no está divorciado de, vamos a llamarlo así, del poder artístico. Durante mucho tiempo en México hemos visto que en realidad no es que sean esferas completamente distintas, sino que al contrario, se complementan y unas a otras se utilizan para poder realizar en muchas ocasiones esquemas ilegales o cometer diversos ilícitos. No hay que olvidar, por ejemplo, que yo me parece que el mayor ejemplo de cuando estas dos esferas se unen es cuando se crea toda esta narrativa para poder impulsar al expresidente Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República y se le vincula emocionalmente con una de las grandes actrices de telenovelas que era el gran referente del mundo artístico. Y esto ha ocurrido porque son mundos que se complementan. Pasó también con la investigación que hizo la UIF en el caso de Inés Gómez Montt y su esposo Álvarez Puga, donde había también fuertes conexiones políticas. Hemos visto en muchas ocasiones que muchos gobernadores terminan por estar casados con personas de la farándula y que en muchas ocasiones esa es la forma en la que pueden explicar riquezas prácticamente inexplicables a la luz de, esos son los contratos que me dan en las televisoras, es que esos son los grandes salarios que se dan en el mundo artístico. Y bajo ese esquema, lo hemos visto en Chiapas, lo hemos visto en Hidalgo, cómo grandes fortunas se pueden ocultar bajo ese pretexto. Así que la investigación de la UIF es bastante pertinente, Jesús, porque permite observar justamente una nueva dimensión de lo que presuntamente sería crimen organizado. Déjame ponerte otros ejemplos. Por ejemplo, en 2017, Fuego con Fuego Representaciones fue descubierta intercambiando facturas con 3 empresas con las que compartía IP, es decir, la dirección de Internet. Y como pasó en 2015 y pasó en 2017, el banco que entonces tenía la cuenta de Fuego con Fuego Representaciones, insisto, la empresa que funda Gloria Trevi con su esposo Armando Gómez, cancelan la cuenta de banco ante el altísimo riesgo de que estos comportamientos extraños, esto que rompe el perfil transaccional, corresponda a un esquema de lavado de dinero. Armando Gómez lo vuelve a intentar, e incluso en 2018 vuelve a abrir una nueva cuenta en otro banco distinto para poder seguir utilizando esta empresa. Y de vuelta, entran 7.2 millones de pesos en abril de 2018 y saca 7.2 millones de pesos. Esto te habla de que no es una empresa que está operando o que tenga recursos propios para poder seguir haciendo sus eventos, sino que es una empresa de papel probablemente. Y en 2020 vuelve a suceder, pero incluso algo mucho más grave. En 2020, Fuego con Fuego Representaciones recibe 53 millones de pesos y saca 54 millones de pesos. Es decir, deja la cuenta con un saldo negativo. ¿Qué tipo de empresa financieramente sana puede operar con negativos y seguir obteniendo recursos económicos? Con todo este antecedente, Jesús, que era prestanombres, intercambian facturas, las empresas conectadas por el mismo teléfono, la misma dirección. Pero para 2020, Gloria Trevi y Armando Gómez ya estaban en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Y desde entonces se les seguía la pista con la absoluta certeza entre los investigadores de la UIF de que, y esto lo pongo así en el texto, de que lo que huele a lavado de dinero, lo que luce como lavado de dinero, lo que se comporta como lavado de dinero, suele ser invariablemente lavado de dinero. Oye, y el esposo de Gloria Trevi, tú acláramelo por favor, pero escuchándote, pues ya tiene una larga cola, ¿no? En todo esto. Sí, es un hombre que ha estado ya en varias ocasiones, digámoslo, en situaciones comprometedoras. Yo hablaba con la gente que estuvo muy cercana a esta investigación y me decían que ellos tenían confirmado
que en el sistema bancario mexicano Armando Gómez aparecía como quien había realizado compras, operaciones financieras importantes con tarjetas bancarias clonadas, y que incluso entre los antecedentes tenían que en 2004 el esposo de Gloria Trevi se declara culpable en Estados Unidos del delito de lavado de dinero porque fue descubierto con una gran cantidad de dólares en efectivo cuyo origen legal no pudo acreditar. Pero además hay otras cosas muy interesantes que llaman mucho la atención dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera, que les hacen suponer que efectivamente están frente a un esquema de lavado de dinero. Por ejemplo, que en abril de 2008, la familia de Gloria Trevi adquirió una mansión de 250 millones de pesos en Tamaulipas. Para ponerlo en contexto, esos 250 millones de pesos son 12 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de que estas son cantidades que ni las Kardashian tienen, ¿no? Son cantidades de verdad que ni las grandes estrellas de Hollywood pueden tener estas grandes mansiones. Y la familia Gloria Trevi, la mamá de Gloria Trevi tenía esta mansión. Esta es una irregularidad que la UIF ya no puede investigar porque el delito financiero ya prescribió. Estamos hablando, como te comentaba, de una compra del 21 de abril de 2008, pero que sí representa estos pequeños indicios, estos destellos en la investigación, que lo único que hacen es confirmar que hay cosas muy turbias alrededor de la cantante y que necesitan seguir investigando, principalmente bajo dos hipótesis. La primera es que evidentemente se creó esta empresa Fuego con Fuego Representaciones con el único objetivo de desviar el pago de impuestos, no pagar los impuestos que por ley tendría que pagar Gloria Trevi. Y segundo, lo más importante, es si esta red de empresas fachada, de prestanombres, que incluye a otras 6 empresas y que también involucra a 3 otras personas, incluida la suegra de Gloria Trevi, estarían sirviendo para lavar dinero del crimen organizado. Bajo esos supuestos, la investigación continúa y la Fiscalía General de la República ya tiene, digamos, el balón en su cancha. A ellos les corresponde valorar las pruebas que aportó la Unidad de Inteligencia Financiera, llamar a la cantante y a sus abogados a que aporten sus pruebas, que seguramente van a insistir en su inocencia, y entonces llevar esto ante un juez y que él valore si hay indicios de un delito o no. Oye, cuando hablamos Tamaulipas, hablamos 12 millones de dólares, hablamos de un estado cooptado por el crimen organizado, a final de cuentas, en donde en definitiva la situación no es nada extraño de vincular, ¿no? Sí, es una entidad donde ya ha habido varios focos rojos de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también de la Guardia Nacional, de varias instancias de justicia, donde ese tipo de compras multimillonarias resultan extrañas, por decirlo de algún modo, principalmente porque Tamaulipas, lamentablemente, y esto es una consecuencia natural del crimen organizado, no suele ser un mercado inmobiliario de gran atractivo. No es Monterrey, por ejemplo, no es Guadalajara, no es la Ciudad de México, no es Puebla, no son muchas otras ciudades que por la movilidad y por la cantidad de dinero que manejan suelen ser estos grandes hubs inmobiliarios. Tamaulipas no lo es, lamentablemente, por esta situación de atraso que tiene que ver con el crimen, y evidentemente llama mucho la atención que sea en Tamaulipas esta compra, que además, por lo general, Jesús, cuando estamos hablando de mansiones de ese tamaño, de ese valor, en un estado tan complicado como es Tamaulipas, suelen ser espacios que atraen inmediatamente al crimen organizado. Prácticamente, si tú no has pactado con el grupo local, en una mansión de 250 millones de pesos es casi insostenible, por la manera en que te van a extorsionar, por la manera en que van a intentar apoderarse de tu propiedad, sacarte de ella y entonces ellos ocuparlos. Así que todo esto configura evidentemente un caso muy interesante que deja con muchas dudas todavía y que apenas me parece que es el inicio de un largo camino que Gloria Trevi habrá que explicar, y que además me parece que lanza un mensaje muy importante, que no importa cuánto dinero tengas, cuánta fama tengas, cuántas conexiones creas tener o dices tener, tiene que comenzar a responder no solamente el poder político, sino otros poderes que hay en México, para responder a la pregunta si se están desviando o no el pago de los impuestos. Me parece que el periodismo va hacia esa frontera, comienza a solicitar mucho más respuestas en ese tipo de temas, y uno de ellos, nuestros ejemplos, es lo que hemos visto en los últimos días con Pandora Papers, ¿no? Hay que llamar a que la gente que tiene poder, que ha amasado una fortuna en México y en otros países, responda.
y pague los impuestos que le correspondan, porque mientras a ellos se les condonen y ellos encuentran formas en cuentas offshore y en redes de lavado de dinero y en redes de prestanombres, pues la clase media y la clase que está trabajando paga una cantidad de impuestos brutales, y esto evidentemente lo único que hace es abonar a un país mucho más desigual. Mi querido y admirado Óscar Balderas, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para revelaciones. Te mando un abrazo, Jesús, me da mucho gusto estar aquí. Un abrazo.